Me da mucho gusto que está aquí en el estudio esta tarde Vivian Lan Agami. Ella es la directora de Singularity University, un concepto realmente muy interesante que nació pues originalmente en Estados Unidos, pero mejor dejo que ella nos cuente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Muy bien. Oye, ¿cómo le contarías a alguien que no conoce Singularity qué es Singularity University? Claro, Singularity es una universidad que está en Silicon Valley, adentro del campo de investigación y prueba de la NASA, y que se forma con el objetivo de entender cómo podemos usar la tecnología, todas estas tecnologías que están creciendo de una forma más acelerada, para construir un mejor futuro, para resolver las problemáticas de la humanidad, para tener mayor crecimiento, para generar innovación y así garantizar que mañana sea un futuro mejor. Ahora, ¿es una universidad o cuál es la lógica, digamos? Porque eso siempre es importante y sobre todo sus fundadores, ¿no? Que son personajes que han detonado muchos cambios pues tecnológicos que hoy nos parecen cotidianos, pero que en su momento eran revolucionarios. Claro, Singularity es una universidad no tradicional. Entonces, los programas con los que contamos son muy particulares y el punto es que si estamos hablando de tecnologías exponenciales y nos metemos en un salón de clases 2 años, cuando salimos lo más probable es que ya es obsoleto a la mitad, ¿no? Entonces, son programas mucho más cortos con el objetivo de realmente salir, actuar y cambiar el mundo. Mencionabas de sus fundadores. Singularity fue fundada por Ray Kurzweil, que es uno de los padres de la inteligencia artificial. Brillante, ¿no? Que además tiene un buen track record de predicciones que hizo y que se han ido cumpliendo. Y lo más interesante de Ray es que pues ve que la inteligencia artificial es el gran factor que lo va a cambiar todo. Totalmente. Y si revisamos track record, pues hay que ponerse a pensar. Está sucediendo. Exactamente. De hecho, yo me quedé en que Ray tenía más de 21 doctorados y 3 medallas de presidentes. O sea, una cosa extraordinaria. Con eso lo dejamos. Y por el otro lado, Peter Diamandis, un gran emprendedor dispuesto realmente a generar un mundo de abundancia y resolver los grandes temas de la humanidad. ¿Cómo podemos entender la tecnología como la herramienta que nos puede ayudar a tener un mundo más justo, más abundante, más exitoso, más amoroso incluso? Y sobre todo entender esto que mencionabas, escribió un libro que se llama Las organizaciones exponenciales y cuáles son los elementos, ¿no? Porque pues si te sigues conduciendo como directivo, vamos a pensar de una organización tradicional, la vas emprendiendo de una organización con un marco de referencia del siglo XX, pues probablemente no va a funcionar demasiado porque son nuevas dinámicas. Ahora, ¿qué es Singularity en México o qué implica el que esté aquí Singularity? Nosotros lo que hacemos es el Summit de Singularity en México. Lo que hacemos es durante 2 días traemos a los maestros de Singularity, traemos a grandes expertos mexicanos e internacionales buscando entender ¿qué podemos hacer como individuos, como empresas, como sociedad e incluso como país? Si eres un ejecutivo y no sabes cuáles son las tecnologías emergentes, no estás haciendo tu trabajo. Sí, claro. En cualquier momento te van a sacar del negocio. Entonces, entender estas tecnologías como las herramientas que tenemos para construir negocios en el siglo XXI es esencial para quien sea. Por supuesto. ¿Y cuál va a ser el tema que van a abordar en esta ocasión? Este año traemos muchos sobre las tecnologías. ¿Cuáles son estas tecnologías? Inteligencia artificial, blockchain, robótica, biotecnología, etcétera. ¿Cuál es el futuro del trabajo, de la educación y demás? Pero sobre todo, ¿qué metodologías puedes obtener para el día de mañana llegar a tu oficina y empezar a hacer algo? Creo que es importante, ¿no? Porque hay 2 componentes, además, diría. La intensidad, es decir, ya hacer el típico seminario que dura semanas y semanas no es muy práctico para nadie porque además nadie tiene tiempo, pero en segundo lugar diría que pues hay muchas pláticas, es más, cualquiera puede decir, pues les voy a contar del blockchain, ¿no? Y empieza ahí a hablar del blockchain. Claro. Pero pues es poco práctico y poco útil para muchas personas que tienen posiciones de responsabilidad o que quieren ver hacia dónde va la tendencia, si no tiene este aterrizaje que decías, ¿no? Claro. Técnicamente, cómo pues el blockchain se puede integrar con tu negocio y sobre todo tener diálogos con otras personas que pueden tener las mismas inquietudes y con personas muy brillantes. Y sobre todo entender la aplicación de las tecnologías en distintas industrias. Entonces, vemos impresión 3D, pero vamos a hablar de impresión 3D de órganos en el sector salud, impresión 3D de casas en el sector construcción o blockchain. A pesar de ser la misma tecnología, ¿qué pasa con blockchain cuando hablamos de transparencia, corrupción y gobernanza? Claro. O blockchain en cuestión finanzas,
bancarización y demás. Entonces, entender las tecnologías y la convergencia de ellas nos permite tener una cultura de innovación. Y sobre todo platicar con personas. Sabes que yo he pensado mucho que hoy, digamos, es como si estuviéramos a inicios de la década del 90 del siglo pasado. Y estás diciendo, pues hay algo muy interesante que se llama el Internet. El Internet. Mi sobrino ¿Qué es se eso? conecta ahí en la universidad y se ve que está interesante. Y en realidad hubiera sido mucho más útil si tú estabas a cargo de una organización, pues que te pusieras a pensar, aunque no tuvieras conocimiento técnico de cómo se conecta el cable, Claro, los claro. protocolos TCP/IP y toda esta historia, pues que te pusieras a reflexionar cómo podía interseccionar a tu negocio. Es decir, para adquirir una postura defensiva, cómo nos defendemos de la Claro. Internet, o cómo somos proactivos y empezamos a posicionarnos en otro lugar. Porque básicamente del 90 a principios del siglo XXI lo cambió todo y 20 años después, hoy no podríamos entender los negocios si no pensamos en esta tecnología espectacular. Es más, las empresas más valiosas de la Tierra hoy son casi todas tecnológicas, ¿no? Empezando Sí. por Apple, Amazon, por lo menos de Estados Unidos, Claro. luego Google, Google, Facebook. Facebook, y luego ya vienen las automotrices que en ese entonces a lo mejor eran y las petroleras. Y Tesla les está Y ganando, Tesla, que es que es la más tecnológica, valiosa, ¿no? que es tecnológica. Y es eso, ¿no? Es decir, darte cuenta de en qué momento estás y sobre todo cómo viene la tendencia. Creo que algo clave es la disrupción es la nueva norma. Y esto está cambiando cada vez más rápido. Es muy fácil ver hacia atrás y decir, si yo hubiera entrado en el mundo Claro. de Internet, y nos encontramos en esa oportunidad constantemente. Hoy en día con inteligencia artificial y con blockchain, y el día de mañana con otras 50 que están creciendo. Entonces, mantenernos en la jugada es esencial para sobrevivir en el siglo XXI. Claro. ¿Cuándo se celebra? El Summit va a ser el 7 y el 8 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. Pues muy interesante. Pues lo estaremos siguiendo muy de cerca. Gracias por estar aquí. Por si